general, ¿verdad? La grabación, ok. Dice ultrasonido abdominal, doctor. Abdominal, perfecto, muy bien. Ok. Entonces, empezamos. Si gustas pasar la siguiente después del anuncio de USG. Y ya vamos viendo lo que tenemos por aquí. Ok. El ultrasonido es un método. El ultrasonido es un método necesario, operador dependiente, o sea, el que la hace la paga. Eh, Normalmente somos médicos radiólogos con título de especialidad, cédula profesional de especialidad, cédula de la universidad, la que le toque, depende de la zona del país. Aquí en esta zona la UNAM da la cédula de especialidad, si es en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León o la de Guadalajara, me imagino que sea la de Guadalajara. Normalmente son universidades de gobierno las que dan el aval y de preferencia médicos especialistas. Otros médicos pueden hacer el ultrasonido sí, como el cardiólogo que hace los ecocardios, algunos radiólogos hacen ecocardios. En general, nosotros hacemos el ultrasonido Doppler, que tiene que ver con arterias y venas, vasos sanguíneos en general. Y otro tipo de los ultrasonidos articulares, etc. Pero en este caso vamos a hablar del ultrasonido abdominal, que es más propio del médico en entrenamiento de hospital, así como nosotros. El ultrasonido es un método bueno, bonito y barato. Se puede repetir cuantas veces sea necesario, pero sí es importante decirlo que es operador dependiente, porque es un estudio subjetivo en donde nada más te ponen unas cuantas imágenes que pueden ir desde 6 hasta 15 o 20 imágenes y no tiene nada que ver con el estudio de tomografía computada, que es un estudio objetivo como los de los rayos. Ahora, ¿para qué en un hospital como el nuestro nos piden ultrasonido para trauma de abdomen? Sí. Paciente que llega, en algunas ocasiones nos están pidiendo revisar el ultrasonido en trauma de abdomen, sobre todo por rupturas y por la evidencia de que pudiera haber hemoperitoneo. Ruptura sobre todo del hígado en cualquier segmento o en cualquier lóbulo, o ruptura de vaso, o ruptura renal, que también hay ruptura de páncreas, ruptura de ovario, que también se pueden presentar. Sí, entonces en estos casos es importante ver que no haya un hematoma de alguno de los órganos, que tienen clasificaciones, depende del tipo de ruptura o de hemorragia del hígado, como del vaso. Y la Asociación Norteamericana de Cirugía normalmente clasifica el trauma de distintas maneras. Esta Asociación Norteamericana de Cirugía, la pueden ver en Radiopaedia, es la máxima autoridad en cuanto a la clasificación de trauma de vísceras. También puede haber un trauma o desgarro de mesenterios, de piplones o de ligamentos y que puede producir sangrado en la cavidad abdominopélvica, que también es un hecho. Obviamente, paciente que viene con trauma abdominal, en los servicios de urgencias, si no tiene un dato clínico, nada más se aseguran de que no hubiera una lesión, porque puede estar el paciente, obviamente, con signos vitales aparentemente normales, pero puede tener un hematoma perirrenal o un hematoma de tipo 1 del vaso o de tipo 1 o 2 del hígado, y esos obviamente ya están encapsulados y son pequeños normalmente y no pasan de ahí. Pero si el trauma nos está produciendo un problema clínico evidente en los cuales el paciente tiene alteraciones de los signos vitales y obviamente signos clínicos como de síncope o, no sé, algún grado de pérdida de la conciencia por la hipovolemia, entonces sí es importante efectuar. Previo al ultrasonido, que así sería el algoritmo para seguirlo, ya tenemos la placa de abdomen, placa de tórax, porque es trauma y también se pide una placa de tórax en estos traumas, o depende el dato donde fue lesionado el paciente o a donde lo lesionaron, se pide el ultrasonido y después puede terminar en una toma computada, dependiendo si el ultrasonido no puede ser totalmente demostrado.
Sí, siempre la tomo computada en abdomen agudo, viene siendo el punto más álgido cuando la tienes, pero no todos los hospitales cuentan con tomógrafo computado. Ahora, también se puede usar en una masa abdominal, sí. Ahorita tuvimos un paciente, nos brincamos la parte, espérame tantito, nos brincamos la parte del ultrasonido, tuvimos una paciente muy temprano en la mañana con una gran masa palpable, dolorosa, en abdomen agudo, periumbilical muy grande. Resultó que era una hernia de pared, pero estaba estrangulada y estaba agachado el intestino y ya tenía datos de necrosis intestinal. Espérame tantito, no se mueva. No te entiendo. Sí, por favor, que nos traiga la solicitud, ¿sí? Ahora, y obviamente la gran masa pues era, pues, tenía el agujero de la pared abdominal y estaba enganchada a la víscera, pero ya tenía datos de necrosis y de abdomen agudo, con signo del reguilete intestinal, dilatación de los vasos de Riolano, gran cantidad de gas en la pared del intestino, en este caso el desayuno, sí, que nos hablaba de tipo quístico, que nos estaba hablando de una necrosis intestinal severa. ¿Se pueden descartar abscesos? Sí, los abscesos que más se descartan son los abscesos pélvicos, de los cuales tenemos abscesos pélvicos causados por diverticulitis o abscesos pélvicos causados por salpingoforitis que terminan en abscesos tubováricos también presentes. Son las causas más frecuentes. También podemos tener un piocolecisto que en ocasiones se necesita para ver la extensión y si hay colecciones en otras partes, abscesos renales, abscesos pararrenales, abscesos perirrenales, abscesos en columna, normalmente de tipo tuberculoso, como la enfermedad de Pott. Aquí nosotros los podemos ver, que últimamente hemos tenido, sobre todo en la época del COVID hubo más enfermedad de Pott, del habitual, abscesos subdiafragmáticos, abscesos subhepáticos, abscesos propios a pesar de que no pertenecen en sí a la cavidad abdominal, pero sí son parte de la estructura de la pared posterior del cuadrado lumbar, músculo cuadrado lumbar o del músculo suacíaco. También podemos encontrar abscesos por apendicitis o divertículo de Meckel, que esos son muy rarísimos, más bien son apendicitis, o pequeños abscesos de las pequeñas gotitas de grasa que se encuentran en las tenias que conforman, las tres tenias que conforman los tres grupos australes del colon, que se llaman las apendicitis, no es la vermiforme, sino es la apendicitis epiploica. Las apendicitis epiploicas, que normalmente es causado por una necrosis de alguna de estas gotitas de grasa que cae a los lados de las tenias también, y puede haber abscesos también en seno. Podemos tener un absceso o una colección peripancreática o pancreática propiamente como tal, o abscesos duodenales por una úlcera perforada y sellada, que se llama, o terebrada, que está perforada sobre todo en la pared posterior de la cavidad gástrica o del píloro y se terebran o se fistulan, ¿sí? Y se supersellan a través de, por ejemplo, hacia la cabeza del páncreas y se llama terebrar. No es una palabra que se utilice en el castellano, ya lo vimos, creo que han visto con ustedes, se utiliza más en otros idiomas latinos, hermanos, como el portugués, y es una palabra de origen latino. Yo la aprendí así porque los cirujanos de los 80s, 90s y 70s le decían terebrada, pero la palabra terebrar no está donde yo logré investigar, no está aceptada en el idioma español, está aceptada en el idioma portugués. Es una especie de fistulización y sellado del absceso en el caso de que una úlcera posterior de la pared posterior del antro gástrico se perfore y se terebre, se fistule y agarre la cabeza del páncreas, y eso se llama úlcera terebrada. No son infrecuentes. Sospecha de cáncer. ¿Voy bien? ¿Algún detalle? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Alguien que me diga algo? Todo bien, doctor. Muy bien, doctor. Ok. Úlceras, aquí tenemos sospecha de cáncer oculto. Bueno, todo tumor de todas las variedades. Acabamos de tener la semana pasada o antepasada, si no mal recuerdo, un cáncer retrogástrico. El tema de tumores retrogástricos es todo un tema, es todo un tema
que no lo van a ver ustedes tan fácil en los libros. Tumores retrogástricos son desde los linfomas, los sarcomas de todas las variedades que están por detrás del estómago e incluidos los propios de tumores gástricos, como los adenocarcinomas, que tienen diferentes variedades o formas como se presentan los adenocarcinomas gástricos. Puede ser una virúlcera perforada maligna o puede ser un carcinoma escirro, que es infiltrativo y tiene forma como de una cuerno de chivo. El estómago se queda fijo, sin peristalsis, todo infiltrado por un carcinoma escirro, S-C-I-R-R-O, escirro del estómago. Y todos esos se tienen que detectar, los hepatocarcinomas, los carcinomas de vías biliares, los colangiocarcinomas, los carcinomas de la vesícula biliar, el tumor de Klatsky, que es un colangiocarcinoma de la unión de los conductos hepáticos derecho, izquierdo y conducto hepático común, se llama de Klatsky con K, que aquí este año vimos he visto dos tumores de Klatsky. Tumores hepáticos, como les dije, el más frecuente son los hepatocarcinomas, hablando de los malignos, cáncer de riñón en todas sus variedades, tumores de las suprarrenales, que normalmente son benignos, es raro que sean malignos, y normalmente estamos hablando de tumores no funcionantes, que es la causa más frecuente, aunque también tenemos los tumores funcionantes, que es el feocromocitoma, que es un cáncer de la médula suprarrenal, o los tumores de CONN, CONN, que normalmente se escribe así, que son tumores de la cortical y que producen mineralocorticoides, que también pues, los tenemos que detectar. Aneurismas, sobre todo si el paciente es delgado y pulsa y la mayoría son infrarrenales y la mayoría son infraumbilicales. Sí, también es importante los aneurismas de la aorta, también se tiene que hacer el ultrasonido y los podemos detectar en todo su apogeo. Tumores, sarcomas propios de los músculos, pudiera haber, hay muchos músculos de la pared abdominal, tenemos los músculos rectos anteriores, en la parte anterior del abdomen, tenemos los músculos laterales, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, tenemos los músculos posteriores, que son el cuadrado lumbar y el músculo ciliaco, y los músculos paravertebrales, en la parte posterior, que son 3 de un lado y 3 del otro, y que tienen unos nombres bien raros en latín, y que nunca me puedo acordar de ellos. Que podemos ahí tener tumores de abscesos de ellos, podemos tener tumores de ovario, tumores benignos del útero, la miomatosis de grandes elementos, también la podemos ver por ultrasonido, y obviamente después de que nosotros barajamos la posibilidad de cáncer de colon, también se me estaba pasando cáncer de colon, tumores propios del intestino delgado, en algunas ocasiones los podemos detectar, y después de verlos y detectarlos, nomás lo único que puede hacer el ultrasonido es detectarlos, pero realmente el ultrasonido no puede etapificarlos, pero sí los puede encontrar, sobre todo tumores ocultos que nadie esperaba que se tuvieran en forma fortuita, y entonces ya pasarían a tomocomputada para poder dar en la etapificación, que normalmente entrarían etapificaciones, tres etapas en la clasificación TNM, tumor de T, N de ganglio, nódulo, M de metástasis, cada una es una etapa y todo en conjunto forma un estadio, y esos estadios nos dicen a qué tipo de tumor nos estamos refiriendo. ¿Sí? Normalmente cuando ya entramos a TNM es porque nosotros ya tenemos una clasificación histológica. Cuando todavía no tenemos la clasificación histológica, porque no se le ha hecho la biopsia, a pesar de que ya se descubrió el tumor, nosotros entramos ahora hay una clasificación de los RADS, R-A-D-S mayúsculas, lo encuentran en Radiopaedia y en un montón de artículos, obviamente, de los estados anglosajones, de los Estados Unidos o los europeos. Y las clasificaciones RADS nos indican el tipo de probable tumor y cómo lo podemos detectar. Ejemplo, cáncer de mama. Vamos a salirnos del abdomen. Cáncer de mama. Cáncer de mama, normalmente hay una clasificación previo a la malignidad que nos dice si es propiamente benigno o propiamente maligno, pero no nos puede decir qué tan extenso está y hacia dónde va la extensión. Por ejemplo, la clasificación de tumores de mama, la clasificación BIRADS, es para indicarnos si no es benigno, si es probablemente benigno, si es probablemente maligno o si es maligno. Y eso es lo único que nos pueden decir los RADS. Normalmente hay ahora RADS para colon, RADS para ovario, la gineco-RADS,
para tumores de cuello, de tiroides, el T-RADS, de pulmón, lung RADS, ¿sí? De hígado, liver RADS. Pero eso lo único que nos va a decir es si es probablemente, si es benigno, probablemente maligno o si es maligno. Ahora, ya cuando tenemos el patrón histológico a través de una biopsia, entonces ya entramos a el TNM. Casi todo está clasificado en TNM, excepción de algunos tumores. TNM es cuando ya tenemos la célula en la mano, ¿sí? Las clasificaciones RADS es nada más para que si nos dicen si esto parece benigno o parece maligno. Pero ya TNM es una clasificación que nos dice si hay una probabilidad de malignidad o no si es maligno lo dice la célula, sino nos va a decir la extensión o hasta dónde está a través de los estudios de tomocomputada normalmente o de PET, que es la tomocomputada con medicina nuclear, que es el conocido PET, normalmente. Eso nos puede indicar hacia dónde nos vamos. Ya teniendo la célula maligna en la mano, o si es benigna, obviamente ya no entra TNM. Lo único que entra TNM es lo maligno. Y eso nos va a decir el T es el tamaño del tumor, la N si hay ganglios periféricos a la lesión o infradiafragmáticos o supradiafragmáticos, y la M si son metástasis hematógenas o de origen a distancia. Ahí entra desde un cáncer de pulmón, un cáncer de estómago, un cáncer de hígado, no sé, un cáncer de vesícula biliar, de vías biliares, un cáncer de colon, un cáncer de intestino, etc. Eso es ya entrando a TNM. La TNM no valora todo. Los tumores hematopoyéticos de origen linfático, ¿sí? Como todos los linfomas, entran a una clasificación diferente que es la Ann Arbor, que es la clasificación de los tumores de origen linfático. Los tumores del sistema nervioso central tampoco entran a TNM porque es raro que den metástasis fuera del cerebro. El único tumor del sistema nervioso central, hablando fuera de abdomen ahorita, que te da un cáncer de un hemisferio cerebral a otro por una metástasis, por contigüidad, por directa al otro lado del cerebro, es el glioblastoma multiforme, que viene siendo el astrocitoma grado 4 o en más alta malignidad, o metástasis a distancia, que te las da en las personas jóvenes entre 10 y 20 años, un tumor que se llama meduloblastoma, que es un tumor de la fosa posterior, normalmente del cuarto ventrículo, normalmente los meduloblastomas, que son en jóvenes y son muy malignos y te pueden dar metástasis a distancia a tal grado que puedan infiltrar un hueso, un meduloblastoma. Pero eso es a través de la clasificación WHO o la World Health Organization, o sea, la OMS, para que me entiendan, la OMS en español, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces son diferentes clasificaciones, todo lo que es cáncer oculto, en abdomen, el ultrasonido y posteriormente a tomocomputada. Evaluación de bulimia. Bulimia me imagino que aquí se refiere a la hipovolemia o si hay sangrado. ¿Qué nos puede producir sangrado en la cavidad abdominal? Pues la ruptura de una víscera sólida, la ruptura de una víscera hueca, sí nos puede producir pérdida de sangre o hasta que aquí sí lo hacemos y lo detectamos y empezar la tomografía, un embarazo ectópico, sí, que es una pérdida de sangre de tipo venoso y que te puede producir este problema. Y evaluar respuestas de carga de volumen, bueno, ahí no sabría a qué se refiere, pero bueno, lo dejamos ahí como que alguien extienda más el tema. Avanzamos a la siguiente porque si no avanzamos mucho. Bien. Ok. Muy bien. Los cortes en ultrasonido, yo ya les dije que es operador dependiente. Y al ser operador dependiente, como es una manguerita, pues yo puedo hacer cortes en una circunferencia, no, un círculo o una circunferencia no es una esfera, no es una esfera. Entonces, nosotros hacemos cortes bidimensionales con el ultrasonido. Claro, revisamos toda una víscera, por ejemplo, el hígado, el riñón, el útero, los ovarios, el vaso, los testículos, pero a través de un corte bidimensional que es un círculo. Y un círculo tiene todos los ejes que conocemos, sagital, coronal y transversal, en el caso de que esto fuera un volumen, pero vamos a hablar de una esfera. Pero una esfera, muchachos, tiene 360 grados. Y esos 360 grados son los 360 sitios en donde tú puedes mover el transductor girándolo hacia un lado y hacia el otro.
debes de tener mucho colmillo y saber mucha anatomía de los cortes en ultrasonido, tener mucha práctica para que puedas entender la anatomía primero normal y luego detectar la distorsión anatómica. Bueno, aquí hablan de cortes fijos para los principiantes. Si es medio, si es medio clavicular, si es axial o si es sagital o coronal, dependiendo del sitio. Avanzamos a la siguiente. Tiene que ver con el que está manejando aquí. Okay. Aquí nos pusieron transversal. Aquí tenemos un corte. En este corte es un corte transverso. Arriba está la pared, están los dos músculos rectos, como dos ojos alargados, en la parte más arriba, ¿sí? Un lado y el otro, y abajito la grasa por debajo, que viene siendo la lámina o la aponeurosis laminar de la pared anterior del abdomen. Inmediatamente abajo, luego está liver, hígado, lo tenemos en inglés, el páncreas, que viene desde la primera flecha, que se encuentra a su izquierda, de su mano izquierda, enfrente de ustedes, en donde estamos viendo la cabeza, y más abajo el proceso uncinado, todo el cuerpo y la cola del páncreas hacia atrás. Hay otra flecha que nos indica cuál es la vena esplénica, hay otra flecha que nos indica que es como un ojito casi en el centro, más pequeño que la propia aorta que está hasta abajo, y que es la arteria mesentérica superior, y de esa manera nosotros podemos, son los señales vasculares para poder detectar ciertos órganos, como el óvulo izquierdo arriba y como el páncreas subsiguientemente en el órgano. Hasta abajo dice spin, que es la vértebra propiamente dicho, y el primer gran agujero que estamos viendo pues es la aorta en sí, por detrás de la arteria mesentérica superior. Avanzamos a la siguiente. Ya vimos que podemos ver por ultrasonido riñones, a los riñones, igual que por rayos X, les estudiamos. La forma, pues de una bichuela, el tamaño, el tamaño varía, depende de la edad de la persona y depende en los grupos raciales de la persona, ¿no? Entonces podemos tener riñones, se toma una distancia o un riñón normal entre los 90, entre los 9 centímetros de diámetro longitudinal hasta los 11.5 a 12 centímetros como rango total. Ya abajo de 9, estando en los 8 o en los 7, ya se considera que es un riñón pequeño que puede estar en relación a una pielonefritis crónica. Al riñón se le estudia la forma, habichuela, el tamaño, tiene un tamaño longitudinal, transversal y coronal. Normalmente este va de los 9 a los 11.5 centímetros en longitudinal, de ancho aproximadamente unos de 4 centímetros, y el coronal que son aproximadamente 5 centímetros de coronal aproximadamente. Ya vimos que podemos ver la aorta como tal, sobre todo cuando hay aneurismas, sobre todo los disecantes, porque alcanzamos a ver toda la pared, que es el gran coágulo que se encuentra entre el endotelio y la pared media, que obviamente con el tiempo, la edad, la aortoesclerosis, a través de placas de ateroma, que normalmente son de tipo 4, que ya están ulceradas, entonces se va abriendo la muscular media y nos puede producir aneurismas disecantes por aortoesclerosis, aunque también hay aneurismas disecantes por la degeneración de la capa media muscular de la aorta, como enfermedades de tipo congénito, la muy famosa enfermedad de Marfan, M-A-R-F-A-N, que hay una leyenda que dice que el personaje de la Sábana Santa, que no, dijeron ya después que no era Jesucristo, tenía un síndrome de Marfan. Son personas altas, muy altas, con un problema de los tejidos de conjunción. Es una deformidad. Entre las deformidades es la degeneración quística de la capa media de las arterias, sobre todo de la aorta. Por eso los marfanes tienen aneurismas de la aorta y tienen otras cosas, ¿no? Entre ellas tienen la luxación del cristalino, ¿sí? Y algunas otras cosas que pueden tener como coartación de aorta. Ya vimos la arteria mesentérica superior. Perfecto. A los riñones se le estudia forma, tamaño, situación en las fosas renales y su eje.
Su eje significa que los polos superiores se encuentran más hacia la línea media más cercanos que sus polos inferiores, que se encuentran más lejanos de la línea media del paciente. Avanzamos. Forma, tamaño, situación y eje. Ya, bueno, aquí estamos viendo en la misma, en epigastrio, estamos viendo un corte también transverso. Bueno, aquí dijeron, perdón, es un corte longitudinal a lo largo, en donde estamos viendo el lóbulo del hígado. Este va con la línea media, paralelo a la línea media. Estamos viendo la vena hepática, estamos viendo la vena cava por debajo, que tiene un calibre de 2 centímetros, y estamos viendo la entrada de, obviamente, la sangre a la aurícula derecha, en donde descansa, en donde van y convergen. Las tres venas suprahepáticas se forman y se unen. Hay variantes anatómicas, obviamente, pero se unen a la vena cava inferior para desembocar a la aurícula derecha como tal, ¿no? Es importante que lo detectemos eso ahí. Avanzamos a la siguiente. Ok. Igual, ya vimos a nivel longitudinal, aquí tenemos un riñón, es un riñón derecho, tenemos al hígado encima de él. Por debajo, una imagen muy brillante que le llaman sucia, que pertenece, o sea, abajo de lo que es la parte más inferior del hígado, sabiendo que este es un corte sagital, en donde la cabeza del paciente está sobre su mano derecha y los pies del paciente están sobre su mano, perdón, sobre su mano derecha están los pies del paciente y sobre su mano izquierda de ustedes, enfrente de ustedes, está la cabeza del paciente. Entonces es un corte sagital. Y aquí estamos viendo un riñón en donde todas las bolitas negras que se ven adentro del riñón es la zona medular, entre una bolita negra y otra bolita negra, que es donde se encuentran todos los glomérulos, se encuentran estas legiones de nefronas, que son partes blancas, entre una zona oscura y otra zona oscura, que son las corticales del riñón, y la zona yuxtacortical del riñón. El riñón, ya habíamos dicho que más o menos debe tener una longitud de 9 a 12 centímetros y se debe de observar la relación que se llama córtico-medular. La cortical sobre la medular, que es esa pirámide negra, que son las pirámides más oscuras llenas de túbulos renales, debe tener una relación de 2 a 1. Normalmente la cortical le gana por 2 en relación a 1 del corte más alto de una pirámide medular, que la vemos en negro. Y todo el centro del riñón es una zona muy brillante porque hay mucha grasa, como lo vemos cuando vamos a una carnicería y vemos un riñón de vaca o de cerdo. La zona central está llena de grasa, igual en el humano, que es la zona más brillante de alta ecogenicidad. Sí, avanzamos. En el lado contrario tenemos el hipocondrio. El hipocondrio, en este caso, presenta un vaso. Y obviamente la línea blanca a la derecha de ustedes, sobre su brazo derecho, es el diafragma. Hasta atrás, hasta la parte más de adentro, más atrás, más abajo del propio vaso, tenemos el ángulo costodiafragmático posterior. Y así es como nosotros valoramos si queremos ver cantidades muy pequeñas de líquido acumulables ya en la pleura, y yo puedo ver desde 3 a 4 centímetros cúbicos en esa parte que se va acumulando ahí en el ultrasonido, porque son pacientes que están en decúbito. Estas exploraciones, muchachos, son en decúbito. También hay que tomar en cuenta que prácticamente todas las exploraciones de sonido son en decúbito supino. Pueden ser en decúbito lateral derecho, lateral izquierdo o en oblicuos. Permítanme tantito. Otra vez ya no. Oye, te está apagado. Ya lo entendí, pero se está botando. Okay. Perdón, muchachos. Entonces, aquí tenemos el vaso que está en el hipocondrio izquierdo, que debe tener una longitud no superior a los 12, a los 11.5 centímetros, pero tomando los tres diámetros, el longitudinal, coronal y transverso, debemos de tener más o menos aproximadamente un vaso normal, estaría entre los 70 y 90 centímetros cúbicos. Como nuestros órganos, solamente hay dos de ellos, el hígado y la piel, si nos despellejaran, que pasan de 1 kilo, todo lo que está abajo de 1 kilo, o lo que está abajo de 1 litro, 1 gramo se considera sinónimo a 1 mililitro. Y luego las curvas estándar, pasando de 1 litro y 1 kilo, obviamente las desviaciones estándar son mayores y ya no son equiparables.
Pero nosotros los seres humanos, que por muy grandes que seamos, un vaso debe estar entre los 70 o 90 centímetros cúbicos, que corresponderían a 70-90 gramos. Robbins Cotran en cadáveres, obviamente en autopsias, no marca más que 150 gramos. Yo considero que 150 gramos serían equivalentes a 150 centímetros cúbicos. Si nosotros sacamos la fórmula de la ovoide, lado por lado por lado, lado por lado por lado, entre dos, no es la de la esfera, es la del ovoide, acercando la forma de un vaso a una ovoide, podríamos sacar más o menos un paciente normal, 75 centímetros cúbicos, corresponderían a 75 a 75 gramos. Si se pasa de 150 centímetros cúbicos, se pasaría de 150 gramos y entonces ya se considera una esplenomegalia. Esto es si yo saco la forma del ovoide lado por lado y lo saco en centímetros cúbicos o gramos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, hablamos de esplenomegalia, todo situación mayor de 150 gramos. Cuando un paciente está en el borderline, o sea, entre los 100 centímetros cúbicos a 150 centímetros cúbicos, serían aproximadamente de 100 a 150 gramos, muchachos. Entonces, ese es un borderline. Hay que tener cuidado porque el paciente o tiene alguna patología de cirrosis o, ejemplo, una discrecia sanguínea de alguna variedad por alguna razón. El vaso está destruyendo más glóbulos rojos de lo normal y esto está produciendo que haya un vaso grande. Ok, avanzamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De alguna, no sé, si alguien quiere preguntar algo. Todo bien, doctor. Porque como no lo... No, pero estamos Todo bien. bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Aquí pues es otro corte sagital, solamente a la izquierda de lo que es la vena cava, que está a la derecha, y estamos viendo la aorta en todas sus dimensiones. Entonces, nosotros estamos viendo la aorta que viene, obviamente, del tórax, pasando, acuérdense que la aorta pasa junto, si no mal recuerdo, con el frénico, y bueno, el frénico pasa por ahí, pero se va hacia las zonas diafragmáticas, inerva si no me recuerdo, C2, C3, C4, más o menos por ahí, C5 en algunas ocasiones, inerva la parte inferior o la cara abdominal de los diafragmas, porque la cara superior es la cara torácica del diafragma, ¿sí? Y junto a la aorta pasan, si no mal recuerdo, el vago, el décimo par craneal, ¿sí? Y normalmente pasa la aorta a nivel de la 12ª vértebra torácica, más o menos hasta ahí, que es el agujero por el que pasa la zona de la aorta. Y aquí la vemos en toda su extensión, pasando y yéndose hasta que aparecen dos señales en donde se encuentran unos puntitos rojos, una letrita donde dice AO, que es aorta, ¿sí? Ahí adelante o arriba de la A mayúscula o minúscula están dos líneas negras, si ustedes las ven, dos líneas negras arriba de él. La primera es el tronco celíaco, muchachos. La primera es el tronco celíaco en longitudinal. Y recuerden que el tronco celíaco da tres ramas muy conocidas, que es la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria estomáquica izquierda, sí, que son las tres ramas que da el tronco celíaco, que es cortito y grueso. Y inmediatamente abajo hay otra línea que tira hacia abajo, por donde va la segunda línea adelante de la AO, ¿sí? Otra línea negra que es la arteria mesentérica superior en negro, arteria mesentérica superior. Y ahí entre la arteria mesentérica superior y la aorta hay una imagen blanca. Entonces ustedes ven arriba negro, luego como blanco y luego la aorta negra, así como si fuera un sándwich o una hamburguesa. Y esa parte del centro es donde está pasando la tercera porción del duodeno, que recuerden, esa tercera porción del duodeno pasa entre la arteria mesentérica superior y la parte anterior de la aorta descendente, ¿no? Entonces tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la tercera porción del duodeno y la aorta propiamente dicha atrás. El hígado en general, como ya lo vimos. Perfecto, avanzamos. ¿Sí me entendieron? Más o menos, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, es que yo me refería a las zonas anatómicas porque está la letra A en rojo mayúscula y O, entonces esa es aorta.
Entonces, adelantito de esas letras estaba una línea como negra, como si fuera un popotito negro que va para arriba y un popotito negro que va para abajo. El que va para arriba es el tronco celíaco, el que va para abajo es la arteria mesentérica superior. Y entre la parte posterior de ese popotito negro, que es la arteria mesentérica superior, y la parte anterior de la aorta, el popote ese negro que va abajo, se encuentra la tercera porción del duodeno. Ahí pasa la tercera porción del duodeno por anatomía, ¿sí? Y es importante el sitio porque en pacientes que están caquéticos o han perdido peso o tienen un síndrome de consumo por un cáncer o personas muy delgaditas porque tengan bulimia o enfermedad poliquística jovencitas, puede haber un pinzamiento de la arteria mesentérica, un pinzamiento al duodeno causado por la arteria mesentérica cuando se pierde la grasa de ese ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y lo van a ver cuando ustedes, si alguno va a ser pediatra o cirujano pediatra, que es la famosa pinza mesentérica, que es quirúrgica, en pacientes, sobre todo niñas muy, muy delgaditas, que son vomitonas y muy vomitonas, se llama síndrome de la pinza, PINZ, pinza mesentérica. Bueno, el ultrasonido también aquí nos sirve para ver el páncreas, el hígado, la vesícula, las vías biliares, el vaso, los riñones y los grandes vasos. Avanzamos a la siguiente, creo que ya lo explicamos. ¿Me dan chance 10 minutitos, muchachos? Ahorita avanzo porque aquí tengo a mi director. Sí, gracias. 10 minutitos de descanso.